Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a contarte cuáles son los bancos de primera línea más accesibles para obtener una tarjeta de crédito. Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión para el actual contexto económico y en el último bloque vamos a conversar con Carlos Pérez, el vicepresidente del Banco Provincia, para analizar la situación y las perspectivas de la economía. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus preguntas. Ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala. También nos está acompañando Miguel Cielonca con algunas recomendaciones de inversión para todos aquellos que están evaluando qué hacer con su dinero. Y también nos acompaña Maite Peñonier con toda la información de seguros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo estás, Ale? Gracias por estar aquí una vez más. Vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy. Vamos a comenzar con la actualidad económica y justamente en estos días se está presentando el presupuesto nacional del 2017 en el Congreso, con proyecciones de un crecimiento del 3,5%, una inflación para todo el año que viene del 17%, un déficit fiscal primario del 4,3% del PBI y también un dólar promedio de 18 pesos. Santi, tomando las palabras del presidente, es cierto que este presupuesto aparece, ¿no?, como menos dibujado que los de los años anteriores, pero sacando el dato de crecimiento con el que coincido, las otras proyecciones parecen difíciles de cumplir. Bueno, quizás el dólar, 18 para... Acuérdense que siempre cuando se habla del tipo de cambio del presupuesto es el promedio del año. Entonces bien puede terminar el 2017 en torno a los 20, estamos hablando de un dólar, 21. claro, que se inicia en 16 pesos en el 2017 y que termina con 20 pesos a finales del año que viene. Claro, está por verse si continúa el atraso cambiario. Recordemos que es un año electoral donde el atraso cambiario suele ser una moneda de cambio para levantar el poder adquisitivo de la población cerca de las elecciones. Pero esto que decís, Ale, es muy importante porque en el kirchnerismo el presupuesto era, bueno, poco menos que apenas una guía, lejos de ser la ley de leyes que debería ser. ¿Por qué? Porque básicamente se subestimaban los ingresos y al subestimar los ingresos en el presupuesto quedaba mucho margen de acción para que el gobierno de manera discrecional haga un reparto a voluntad a las provincias. Claro, si se reduce la inflación y los ingresos presupuestados suelen ser más cercanos a los reales, bueno, entonces se reduce el margen de discreción y realmente la distribución se puede discutir y consensuar en el Parlamento, que justamente esa es su función. Sí, no, definitivamente, no hay que destacar, ¿no? Al margen de que uno no pueda estar de acuerdo con todas las proyecciones, hay que destacar, ¿no? Que definitivamente, igual, por lo menos uno puede debatir estas cifras, ¿no? Cosa que en los años anteriores no tenía ni siquiera sentido, ¿no? Ponerse a discutir unas cifras que eran ya a todas luces completamente falsas, ¿no? Sí, era realmente muy difícil por esto que te decía, no había realmente una política que se mantuvo de subestimar los ingresos. Y también lo que va a ser difícil, Ale, lo que decíamos es este crecimiento tan alto que está previendo el presupuesto. Al contrario, yo ahí coincido, me parece que hay una coincidencia general, ¿no?, en que ese va a ser el nivel de crecimiento para el año que viene. Recordemos que igual estamos saliendo de un año recesivo, ¿no? Así que en verdad con el crecimiento del año que viene no vamos a terminar muy por encima de como estábamos a finales del 2015, ¿no? Es cierto, siempre hay que tener en cuenta el efecto estadístico. Y el déficit fiscal que vos mencionabas de 4,3% del PBI también luce como importante. Realmente, si bien se están produciendo un ajuste gradual, veníamos de un 6%, quizás arriba de 5% este año, 4,3%, bueno, ojalá se cumpla. Mostraría por lo menos una tendencia, un camino, pero sigue siendo todavía un bache fiscal importante para lo que suele ser la historia argentina, donde con 4 o 5 puntos del PBI han venido crisis por ese lado también. Igual si realmente se logra ese objetivo del 4,3% del PBI, es
es definitivamente para destacar, ¿no? Más teniendo en cuenta que es un año electoral, ¿no? En donde obviamente tiende a apelarse al gasto público como una herramienta para obtener votos. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a abrir la sección que todos los viernes dedicamos a vos, a todos aquellos que tienen unos pesos en el bolsillo y que están analizando cómo invertirlos. Bueno, Miguel hoy te va a dar una recomendación. Bien, Alejandro y amigos televidentes, antes de la recomendación, permítanme hacer clara una premisa muy importante. En mi opinión, el juego de colocarse en tasa de pesos es un hueso al que le queda poca carne, ¿sí? Con esto, lo que quiero graficarles es que después de haber tocado 38% la tasa con un dólar casi en 16, se fueron acomodando las variables, el dólar... Muchas personas se llenaron mucho los bolsillos, ¿no? Sí. Digamos, en estos meses, justamente con esas condiciones que se han dado, ¿no? Exactamente, y por eso lo que digo es que ya el potencial de sacarle más carne a ese hueso es relativamente chico comparado con el riesgo que empieza a subir el inversor en términos de volatilidad. O los fondos de los vasos al final del casamiento también, ¿no? Sí, exactamente, definitivamente. Entonces, bueno, con esa premisa, la recomendación es no de manera dramática ni atolondrada, pero sí de manera pausada, ir dolarizando las carteras, ¿sí? En ese sentido, uno de las alternativas que a mí más atractiva me parece son dentro del grupo de bonos Dollar Link, son bonos en pesos, se suscriben en pesos, pero que el rendimiento está ligado al tipo de cambio. Son bonos, los bonos BDC 19, que son emitidos por la Ciudad de Buenos Aires, vencen en noviembre del año 2019, pero van a amortizar en 6 cuotas en mayo y en noviembre de cada año. Está rindiendo dólar más 5,5, y me parece que es dentro de las alternativas hoy abiertas al inversor de lo más atractivo. Muy bien, perfecto. Ahí te dijeron, ¿no? Con nombre y apellido. Una alternativa en donde colocar tu dinero en estos próximos días. Y ahora vamos a brindar información para todas aquellas personas que están pensando en sacar una tarjeta de crédito. ¿Cuáles son los bancos de primera línea, más accesibles para obtener justamente un plástico? Claro, porque con la tarjeta de crédito se puede acceder a descuentos, recuerden, en supermercados, en casas de electrodomésticos, y no es necesario tener ingresos muy altos. La gente que desconoce esto por ahí va a entidades de segunda línea que cobran después un costo financiero mucho más alto para financiar justamente cualquier tipo de compra. Así que vamos a ver cuál es el requisito para obtener una tarjeta de crédito en las entidades de primera línea. Fíjense, el Banco Ciudad sin mínimo de ingreso, está sujeto a análisis crediticio, pero no hay un requisito de mínimo. 4.000 Patagonia, 6.000 Provincia, 6.500 el Banco Industrial y el Santander en Río. Como vemos, no se trata de ingresos muy altos. Con 7.000 Comafi, Banco Galicia, el Macro y también el Banco Nación. Y cierra la lista el Banco Francés, que exige 8.000 pesos de ingresos mínimos para dar una tarjeta. Entonces ya saben, quizás convenga ir a un banco, hacer el papeleo, firmar los papeles y tener una tarjeta de crédito de estas entidades de primera línea, que a la vez son las que otorgan mayor cantidad de descuentos en una gran variedad de negocios. Definitivamente importante es saber que podés obtener una tarjeta de crédito en estas entidades, más que nada si solés utilizar el plástico para financiarte, porque como dijo muy bien Santiago, algunas de estas instituciones son las que suelen tener las tasas de interés más bajas del mercado. Con esta información cerramos el bloque. Quédate con nosotros, en instantes estamos de regreso. Bueno, ya estamos aquí en este espacio siempre dedicado a responder a todas tus consultas con María Cristina Cortesi. Hoy nos vamos a dedicar a consultas relacionadas con la salud. ¿Qué tal, María? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar una vez más aquí. Por favor, a ustedes. Bueno, antes igual de conversar con María Cristina, te vamos a brindar información relacionada con el control del lavado de dinero.
Y mientras pasamos también información, como siempre, de las entidades financieras en pantalla, información patrimonial, les cuento que han actualizado los montos por los cuales la UIF, la Unidad de Información Financiera, hace un examen de documentación de los depositantes. Hasta ahora eran 40.000 pesos en efectivo. Cada vez que alguien depositaba más de 40.000 pesos se pedían o se exigían una serie de documentos en orden con la normativa de la UIF. Ahora ese monto se actualiza y en vez de 40.000 pesos son 200.000 los que hay que depositar para presentar la documentación pertinente. Muy bien, perfecto. María, bueno, empezamos con las consultas. Empezamos con la pregunta de Mario, que nos cuenta que su esposa está embarazada de 12 semanas y la doctora le recetó una ecografía Doppler. Cuando fue a autorizar la orden, nos explica, en la obra social le dijeron que no se justifica hacer ese tipo de ecografía en este momento del embarazo y que ellos la autorizan recién a las 30 semanas. Pregunta Mario si esta respuesta es adecuada. Sí, es real que la ecografía Doppler en realidad no es rutinaria para esa altura del embarazo, pero también en algunos casos se la suele solicitar. Sobre todo hay casos en que a lo mejor la mamá tiene padece alguna enfermedad, es diabética. Se supone que si la doctora no receta justamente este estudio, por algún motivo es, ¿no? Exacto. Entonces, aquí me parece que lo fundamental en este caso sería pedirle al médico que fundamente cuál es el motivo por el cual solicitó esa ecografía a esa altura del embarazo. Y presentar justamente esa documentación. Claro, porque es un momento social. del embarazo en el cual es necesario hacerla, pero generalmente se puede hacer una vaginal. Este tipo de ecografías, que es donde sale la carita del bebé y es a colores, y qué sé yo, se hace por lo general con un embarazo más avanzado. Pero siempre el médico tiene que justificar cuál es el motivo por el cual, y en ese caso obviamente tienen que cumplirla. Claro, si el médico justifica adecuadamente el motivo, entonces la obra social tendrá que cumplir con esto. Exacto. Y si no, habrá que proceder, ¿no? Habrá que hacer un reclamo, hay que ver si es una obra social, como siempre decimos acá, del Sistema Nacional de Seguro de Salud, puede ir a la Superintendencia de Servicios de Salud. Muy bien, vamos con la pregunta de Martín rápidamente. Su hermana sufrió un accidente de tránsito andando en moto, está internada y necesitan colocarle una prótesis en la rodilla, pero en la obra social se niegan a proveer esta prótesis porque dicen que en la moto iban 3 personas. Martín quiere saber si se puede hacer algo al respecto. Bueno, seguramente se me ocurre a mí que no es la obra social, sino es la ART, porque seguramente se me ocurre que Martín a lo mejor utilizaba la moto para trabajar y habrá tenido un accidente de trabajo y entonces en esos casos corresponde que la ART se haga cargo. Es real que si él estaba con otras personas arriba de la moto, la ART por ahí no le va a querer cubrir. Pero no la obra social. Pero no la obra social, y si no, siempre tiene la posibilidad de que en el hospital público lo van a atender y seguramente la prótesis se la van a colocar. Pero me imagino que la respuesta negativa no es de la obra social, que siempre tiene que atender, lo mismo que el hospital público, a las personas independientemente, aunque haya delinquido o lo que fuera, te tienen que atender. Supongo que es la ART. Claro, muy bien. Bueno, Cristina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, vamos a cerrar este bloque brindándote ahora información relacionada con el seguro. En este caso es sobre Federación Patronal, que vamos a ver los números en pantalla y mientras tanto les comentamos información que ocurrió en la semana, polémica entre la UIA y las aseguradoras. ¿Por qué? Por una circular que emitió la Unión Industrial donde les recomienda a sus asociados que en caso de ser intimados por organismos de control por no tener un seguro ambiental, bueno, lo que dicen es que pueden responder que no hay un marco regulatorio, ¿sí? Un poco que se desentiendan si llegan a ser intimidados por un organismo de control. ¿Qué pasó? La Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental salió a responder a la UIA y a decir que no conocen la regulación vigente que existe. Bueno, tengamos en cuenta también que esto tiene que ver con, esta actitud de la UIA tiene que ver con la posibilidad que existe de que el gobierno un poco mejore la situación que hay en torno a la oferta de seguros ambientales y la expectativa de que esto suceda en los próximos meses.
Muy bien, Alboroto, entonces en relación al seguro ambiental obligatorio cerramos así este bloque. Quédate con nosotros al regreso, vamos a estar dialogando con el vicepresidente del Banco Provincia, Carlos Pérez. Ya estamos aquí con la presencia de Carlos Pérez, que es vicepresidente del Banco Provincia, para analizar la situación y las perspectivas de la economía. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? Un gusto estar con ustedes. Gracias por venir realmente. Santiago, Alejandro, los aprecio mucho. Bueno, gracias igualmente. Bueno, muy bien. Esta semana se realizó en Buenos Aires el Foro de Inversiones y Negocios, tan importante, ¿no? Tan mentado, justamente para impulsar la alicaída inversión privada en nuestro país. ¿Crees, Carlos, que este evento puede ser de utilidad en este sentido, justamente para impulsar la inversión? Sin duda, es positivo. Si es central, ese es otro tema. Digo, es una tarea complementaria que ayuda a que los inversores miren a la Argentina. Después vienen las inversiones, ¿no? Primero los inversores, después las inversiones, que es distinto, ¿no? Los inversores vienen primero, después vienen las inversiones. Digo, me parece que es un evento que claramente ayuda a la inversión, complementa lo que es el objetivo del gobierno, que tiene que ver con recuperar después de mucho tiempo, yo diría un lustro por lo menos, el crecimiento económico en la Argentina. Digo, este año también es un año de retracción económica, ¿no? ¿Hasta qué punto igual la demora, ¿no?, que se viene registrando en la llegada de la inversión o en el incremento de la inversión no es producto también de un escenario que todavía presenta importantes interrogantes económicos, ¿no? Y que me parece que no necesariamente se están abordando esos interrogantes económicos realizando un evento de estas características, ¿no? Bueno, lo que pasa es que lo que uno tiene que tener presente es básicamente el estado de situación en que el nuevo gobierno recibe la economía argentina. Y sin duda que era muy difícil un desalineamiento de las variables macroeconómicas, una muy desacertada política monetaria y política cambiaria, la necesidad de volver a tener una política antiinflacionaria, el reacomodamiento de precios relativos, que es traumático. Digo, cuando uno tiene que unificar el mercado de cambio, que no es ni más ni menos que devaluar el dólar oficial, cuando uno tiene que ajustar o reacomodar tarifas, que no es ni más ni menos que la gente termine pagando tarifas a precios más elevados. Claramente los arreglos en materia fiscal, el hecho de integrarse al mundo, de ver cómo el Banco Central ya estaba totalmente agotado en su uso y entonces había que de algún modo buscar financiamiento fuera de lo conocido que era el Banco Central, había que integrarse al mundo, había que encarar de algún modo el tema fiscal, digo, eran todos temas... Es indudable, Carlos, que la herencia era realmente negativa, ¿no? ¿Hasta qué punto justamente los empresarios no están esperando hasta que el panorama sea más claro hacia el futuro para invertir en nuestro país? Yo creo que hay dos variables que son fundamentales, una que es la inflación y la otra que va asociada a la inflación, que es el salario real. Digo, la inversión, por supuesto que es una variable muy importante. Yo creo que fundamentalmente el reacomodamiento de precios relativos, el encarrilamiento de la situación fiscal, van a ser variables que ayuden a la inversión. No nos tenemos que olvidar que más del 75% de nuestro Producto Bruto Interno es el consumo. Sí. Por eso decía, acá hay dos cuestiones que son muy importantes y el consumo tracciona la inversión. Esto, en un mercado interno deprimido, digo, la inversión
mira cómo se comporta la economía, si hay crecimiento, si hay estancamiento o si hay recesión, y este va a ser un año de recesión económica. Entonces, digo, me parece que hay dos variables que son muy importantes. Una variable que es la inflación y la otra variable que es el salario real. Y acá tenemos que tener presente que la inflación este año sincera el 40%. El año pasado seguramente nos juntamos, yo tenía otra posición, era un consultor económico, y yo decía que el año pasado, lo decía en este programa, en otros lugares, que la inflación estructural de la Argentina era del 40%. Digo, los agregados monetarios crecían al 40%, el gasto público crecía al 40%, los salarios estaban por arriba del 35%, digo, la inflación estructural era del 40%. Ahora, el atraso cambiario, las tarifas congeladas, los precios controlados, digo, bueno, todo eso, precios cuidados, digo, todo eso, ¿sí?, generaba una inflación del 25% cuando ya había sido del 40% en el 2014. Claramente la inflación que tenemos este año es la inflación que quedó. Mucho tiene que ver la inflación que se va teniendo con la política monetaria de 12 meses atrás o de 6 meses atrás, según el país del que estemos hablando. En la Argentina tal vez el lag de la política monetaria es más corto y tal vez son los 6 meses. Digo, el 40% que hoy tenemos de inflación tiene que ver con una política monetaria que expandía agregados monetarios al 40%. Hoy los agregados monetarios están creciendo a menos del 20% interanual, y esto en definitiva en algún momento se va a ver reflejado en la inflación. Digo, me parece que vamos a tener una inflación de más del 40% este año, con una perspectiva hacia el año que viene de una inflación del 50% de ese 40%. Digo, ya nos estamos situando en un rango del 1 1/4, 1 3/4 de inflación mensual, que eso más o menos es una inflación del 17-20% anual. Este es un buen dato. Y el otro dato es, este año estamos teniendo una caída de 8 puntos en el salario real. Ahora, el año que viene seguramente el salario real va a recuperar parte de lo que perdió este año. Y esas dos variables, de cara al año que viene, son variables importantes en términos del consumo, en términos del crecimiento, y por cierto que la inversión va a jugar un rol que tenga que ver con un mercado interno más dinámico, ¿no? Carlos, mencionabas que los agregados monetarios están creciendo por debajo del 20%, en teoría porque el Banco Central está financiando menos al Tesoro. La contracara de eso es un crecimiento de la deuda estos primeros meses del gobierno de Macri bastante importante, ¿no? Se habla de más de 30.000 millones de dólares. Sí. ¿Te preocupa esa cifra? No. Es una cifra realmente que es inédita, ¿no?, en la Argentina para tan poco tiempo. No, porque en realidad, a ver, lo que se hizo uso y abuso, digo, en realidad vos tendrías que haber tenido una política mucho más racional y buscar financiamiento de distintas formas, digo, que el déficit no sea tan elevado. Nos queda un minuto. Y participar de lo que es el mercado voluntario de deuda. A ver, cuando uno ve los ratios de deuda a PBI en la Argentina y de deuda que tiene el tenedor privado, son bajísimos, con lo cual hay un margen ahí muy importante. Y si la Argentina tiene que recuperar crecimiento económico el año que viene, el cóctel fiscal de ajuste, endeudamiento debe ser más lágrima que cortado. ¿Qué quiero decir? Tiene que tener más deuda que ajuste fiscal. Y me parece que el gobierno este diagnóstico lo tiene y lo va a aplicar el año que viene. Tenemos que ver el presupuesto que se va a presentar en estos días. Bueno, Carlos, muchas gracias. Bueno, me quedé con ganas de hablar un poco del banco, será en otra oportunidad. El banco muy bien, gracias a Dios. Muy bien, bueno, nos vamos entonces con el análisis de Carlos Pérez, vicepresidente del Banco Provincia, sobre las claves para la recuperación de la inversión, un tema del que se ha hablado mucho en estos últimos días y que definitivamente es un elemento central para el futuro de la economía. Nos vamos, nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.